bendiga. Es un excelente domingo. Hoy vamos a disfrutar, como cada día, cuando estamos en la palabra de Dios, disfrutar de esa palabra de Dios nos da vida, nos da alegría, nos da ánimo, nos da aliento. Y hoy el Señor tiene algo muy especial para nosotros. Antes déjenme decirle una buena noticia. El 5º Congreso Alcanzando 1000 Generaciones, Tesoro del Padre se denomina, ya está listo, 7 y 8 de septiembre en el Teatro de la Reforma. Así que para gloria de Dios nos está dando todo lo necesario para poder alabar y honrar a Dios. Bien, vaya a su Biblia, al libro de los Proverbios, al capítulo 8, al versículo 1, vamos a leer del 1 al 4, y vamos a escuchar atentamente qué tiene Dios para cada uno de nosotros. Nos dice el proverbista: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. ¿Cuántos decimos amén? Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias, mi Dios, por este maravilloso día, por este instante en que tu palabra a través de tu Espíritu Santo va a ser inscrita en nuestros corazones. Y viniendo de ti, Señor, sabemos que es para toda una eternidad. Te agradecemos tu amor y misericordia sobre nuestras vidas y sabemos que con esta palabra nos edificarás y nos darás la vida en abundancia que tú nos has prometido. Danos, oh Dios, el entendimiento, danos, oh Dios, la comprensión y danos, oh Dios, la gracia para que esta palabra tuya la apliquemos inmediatamente en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén. ¿Sabe usted? La manera más segura de hacer las cosas, todas las cosas en general, y además hacerlas correctamente, deben de depender no de una sabiduría humana, sino de la sabiduría que es de Dios. Si queremos verdaderamente vivir una vida bien, si queremos estar seguros de lo que hacemos está bien y correctamente, si deseamos, creo que todos deseamos tener buenos resultados de nuestras decisiones, de nuestras acciones en la vida, necesitamos algo que se llama sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría que viene de parte de Dios. Yo creo que todos deseamos el mejor nivel de vida, la mejor excelencia de vida, la estamos deseando. Pero muchas veces pareciera no ser así. No estamos verdaderamente a gusto, no estamos verdaderamente gozándonos del resultado de lo que estamos viviendo, ya sea por las situaciones que vivimos en casa, económicas, en el matrimonio, con los hijos, entre hermanos, con los papás, etc. Ya sea en el trabajo, con el jefe, con los subordinados, con los compañeros, en la escuela, puede ser los maestros, los mismos compañeros de trabajo, en fin, donde quiera que nosotros nos desenvolvemos día a día, hay muchas situaciones por resolver, hay muchas situaciones por decidir, y de ello depende qué tipo de vida estoy llevando en cuanto al nivel de excelencia, en cuanto a que lo estoy viviendo bien, en cuanto a que estoy obteniendo buenos resultados. Y cuando esto no se está dando, puede ser o que no estoy aplicando esa sabiduría de Dios, o bien que no la estoy aplicando correctamente. Cualquiera que sea el caso, es un hecho que todo lo que viene de Dios es perfecto. Decimos amén. Que todo lo que viene de Dios hay garantía de que es perfecto y que por lo tanto se hace correctamente. Pero cuando nosotros no estamos pendientes de esa sabiduría de Dios y lo hacemos en nuestra propia sabiduría, es cuando tenemos toda una clase de problemáticas. Y yo creo que a estas alturas de nuestra vida podemos entender que eso es una verdad.
Llama la atención lo que empieza diciendo el capítulo 8 que acabamos de leer, porque empieza diciendo en el versículo 1, a manera de pregunta, dice: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Es decir, no solamente habla la sabiduría, sino que lo hace en voz alta para que sea escuchada, para que sea captada, para llamar nuestra atención. Y los versículos 2 y 3 nos da a entender que esa sabiduría nos busca y nos busca en todo momento. Pues nos dice: en las alturas, junto al camino, a las encrucijadas, cuando estamos en un punto donde hay dos posibilidades, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, es decir, la puerta sirve para entrar o sirve para salir, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, dice: da voces. Nos da a entender entonces que en todo momento vamos a tener dudas. ¿Cuándo decimos amén? ¿Vamos a tener interrogantes? Vamos a decir amén. Sí. ¿Lo vamos a saber todo? No lo vamos a saber todo. Hay algo que nos dice Dios que nos puede bendecir maravillosamente, y se trata de su sabiduría. Y su sabiduría dice que a alta voz nos está llamando todos los días a través de su Espíritu Santo para que nosotros busquemos esa sabiduría. ¿Cuántas veces usted ha estado ante dos posibilidades y necesita decidir por una? Sí. Puede estar ante 3, 4, 5, 6 posibilidades. Yo les recuerdo, yo tenía 5 trabajos al mismo tiempo, yo tenía 5 posibilidades al mismo tiempo, y Dios me dijo: ninguna de esas es. Por eso no ves la prosperidad, por eso no ves buenos resultados en tu vida. Necesitas sabiduría. Hablamos de 2, 3, 4, 5, las que sean, pero cuando estamos ante una posibilidad, una nada más, y tienes que decidir, pero tienes dudas, tienes preguntas, no entiendes muy bien, tienes inseguridad, tienes incertidumbre, ¿qué te está faltando? Sabiduría, para poder tener la certeza de cuál es el paso que vas a dar, cuál es la decisión que vas a tomar. Y aquí claramente te dice el proverbio en el capítulo 8 que esa sabiduría no se está dirigiendo a las cosas, no se está dirigiendo a las cosas materiales, a los animales, a nada de eso se está dirigiendo. Se está dirigiendo claramente ¿a quién? A nosotros, dice: a los hijos de los hombres. Es decir, hoy, en este instante, el Señor nos está diciendo: a ti, Marina, a ti, Charito 1 y Charito 2. Y si hay Charito 3, después me dice. ¿Sí? A ti, Tomás, a ti, Carmina, a ti, Lupita, a ti, a todos y cada uno de los que estamos aquí. Hoy el Señor nos está dirigiendo, dice: oye, te vengo gritando desde hace rato, pero hoy, domingo 20 de mayo de 2018, quieras o no quieras, me estás escuchando. ¿Decimos amén? Sí. Aquí estamos escuchando que la sabiduría de Dios nos está hablando. Eso lo podemos entender, eso lo podemos comprender, eso es lo que nos dice la palabra. No estoy inventando nada. Y si nos está hablando, lo menos que podemos hacer es poner atención. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Y en primera instancia nos empieza a hacer reflexionar. De eso se trata cuando estás leyendo la Escritura. Por eso cambié el giro del devocional diario, para que reflexionemos, para que meditemos en lo que la palabra me está hablando a mí, en lo que Dios me está diciendo a mí. Está en español y sí lo estoy entendiendo, sí lo estoy comprendiendo, porque me hace pensar que si se trata de mi vida, en cuanto a situaciones que tengo que vivir o que he vivido, es verdad que he tenido muchas veces la incertidumbre, la inseguridad, que he errado en mis decisiones muchas veces, y que por eso no alcanzo ese nivel de vida que desearía tener, esa prosperidad que yo desearía tener, y que no depende de ningún ser humano,
como yo pretendí en algún momento pensar que algún ser humano me iba a salvar a mí, pensar que tales personas me iban a mejorar mi vida, pensar que no sé qué. La seguridad de una excelente vida, de una vida próspera, de una vida en abundancia, como la promete Jesús, viene de Jesús. Viene a través de su sabiduría para poder hacer las cosas, para poder decidir las cosas. Entonces nos queda claro que necesitamos sabiduría. Decimos amén. Y si necesitamos esa sabiduría, necesitamos concentrarnos en lo que nos dice la palabra. Tenemos que, al poseerla, podremos saber el cómo hacer las cosas, el cómo decidir las cosas. Una cosa es que yo sepa las cosas y otra cosa es cómo las debo de hacer, cómo las debo de decidir. Ahí es donde entra la sabiduría. ¿Cuántas veces tenemos en la vida ese tipo de situaciones en donde tenemos que saber cómo hacer tal cosa, saber cómo decidir tal cosa, y lo hacemos en nuestra sabiduría o en la sabiduría de no sé quién, y por eso no viene ese resultado tan favorable para nosotros? Pero hoy tenemos que hacer un alto, como siempre lo hacemos cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Tenemos que reflexionar, tenemos que meditar, tenemos que concentrarnos en lo que el Señor nos está dando a entender, para tomar toda esa palabra completita. A Dios se le toma todo o nada, no hay medias tintas con Dios. Toma toda la palabra de Dios, toma todo lo que te está diciendo Dios para tu vida, porque tiene la perfecta convicción de que va a haber en ti una gran bendición, jamás una maldición, porque de parte de Dios viene todo lo bueno, jamás viene lo malo del corazón de Dios. Así que necesitamos esa sabiduría, y para ir entrando en el tema de la sabiduría necesitamos entender en forma sencilla qué es la sabiduría, de acuerdo al texto bíblico. El texto bíblico nos habla en el idioma hebreo y también en el idioma griego. Vamos a juntar los dos, la misma palabra en los dos idiomas. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, sabiduría es una forma práctica de darte a entender esa destreza, esa habilidad, esa astucia, ese ingenio que necesitas para hacer las cosas. Esa es la sabiduría que expresa el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, en el griego, que viene del griego sofía, que significa sabiduría, es el conocimiento comprensivo de las cosas. Si unimos las dos, entonces podremos entender que sabiduría de Dios nos da la destreza, nos da la habilidad, nos da el ingenio, nos da la astucia, fundamentado en un conocimiento comprensivo de las cosas que tienes enfrente. Cuando tienes sabiduría de Dios, tienes el conocimiento de cómo vas a llevar tu matrimonio. Dios te dice cómo llevar tu matrimonio, y Él te da la habilidad y te da la destreza para llevar ese conocimiento dentro de tu matrimonio. A los esposos les digo, vivid con ella sabiamente. ¿Verdad? ¿Y qué es eso? Bueno, ya tengo el conocimiento. Ahora le dices a Dios, dame la habilidad. Tu mujer habla mucho. No. ¿Y por qué la callas? ¿Y por qué dices que habla y habla? ¿Y por qué le has dicho durante años, eres un perico? ¿Sabes lo que tiene en su corazón tu esposa? Y como buena mujer no te lo ha dicho, no te la vas a acabar. Mejor ven para acá. Te voy a enseñar a vivir sabiamente, con mi sabiduría, con tu esposa. Ya te aventaste todo el telenovelas, mujer, casos de la vida real, lo que callamos las mujeres, y trataste de aprender por medio del mundo que es una mujer. Y la regaste de todas. Pero yo te voy a enseñar a la mujer que tienes a tu lado. En los esposos se quedan. ¿Sí? Vengan conmigo, les voy a enseñar. Sabiduría pura de Dios. Por eso veo a mi esposa contenta. ¿No sabes que estás contenta? Miren, venga para acá, gracias. Es un arte el matrimonio. Es un arte. Y se tiene que hacer con sabiduría. Todo en la vida tienes que hacerlo con sabiduría. No cualquier sabiduría. Si hablamos de una psicóloga, que hoy es el día del psicólogo, ¿verdad? Tenemos una psicóloga y otra psicóloga en mi hija de arriba.
La psicología te describe la conducta humana. ¿Estoy en lo cierto? Las emociones, el afecto y todo eso. Pero, ¿cómo llevo a cabo en mi vida todo lo que sé acerca de esa conducta, acerca de esas emociones, acerca de los pensamientos? Y ahí es donde entra Dios. Y así ponlo en el área que tú gustes de tu vida. ¿Cómo educo a mis hijos? ¿Cómo hago las cosas en la casa? Porque algunas mujeres les he oído decir, muy lejanamente de aquí, que no les alcance el tiempo. Si ha salido de alguna mujer, si lo sabe, usted calladita se ve más bonita. Si no dice nada, ya sé quién es. ¿Verdad? A lo mejor sí saben, pero no tienen la destreza. O a lo mejor tienen la destreza, pero no saben. La idea es saber y tener la destreza. La capacidad y el conocimiento lo da Dios. Se llama gracia. ¿Cuántos decimos amén? Así que cuando tenemos esa sabiduría de Dios, ahora sí, ya dejé de clamar, ya te escuché. Ven, yo quiero esa sabiduría tuya, Señor. Yo quiero saber cómo hacer las cosas. Yo quiero saber cómo decidir las cosas en mi vida. Buena noticia. ¿Le gusta la buena noticia? Bueno, la Biblia está llena de buenas noticias. Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿alguno de ustedes tiene falta de sabiduría? Sí. Como 5 tenemos falta de sabiduría, los demás son sabios. Dice, pídala a Dios. Por favor, no por internet, no por el WhatsApp, no con la comadre, no con la mamita, no con los memes, no. Dice, pídala directamente, ¿a quién? A Dios. Y dice, fíjese la excelente noticia, el cual da, despacito, hay que leerlo despacito, ¿ah? ¿A quiénes? A todos. ¿A cuántos? A todos. ¿Un poquito? A todos. Dice, abundantemente y sin reproche. Ahí, dice, a ver si ya entendí, la sabiduría me la da, yo la pido, me la da abundantemente, pero ¿por qué dice sin reproche? ¿Usted se imagina por qué? Pues por lo mismo que estamos aquí, porque no habíamos entendido, porque no lo habíamos escuchado, o si lo habíamos escuchado no le habíamos hecho caso, y habíamos cometido errores, habíamos cometido pecados, habíamos cometido resultados negativos, e incluso le llegamos a echar la culpa a Dios. Por eso te dice aquí, sin reproche. Entre muchas cosas, digo, para sintetizar, Dios es un Dios de amor. Dios está salvando, no condenando. Dios te está preparando para la vida eterna con Él. Y para que tú vivas la vida eterna con Él, desde aquí ya te estás preparando, ya es una obra en proceso. Pero esa obra en proceso necesita un ingrediente que se llama sabiduría de Dios, para que tú tengas la habilidad y el conocimiento de cómo hacer las cosas y de cómo decidir cada cosa en tu vida. Y entonces, dice la palabra, te irá bien. Así que, cuando vemos esto, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Pedir la sabiduría. Se la vamos a pedir a Dios. Y dice Dios que te la da abundantemente y te la da sin reproche y que todo te será dado. Excelente, de parte de Dios. Lo primero entonces es pedirla. Y el versículo 4 del capítulo 8 que acabamos de leer, recordamos que no nos queda ninguna duda de a quién se dirige la sabiduría. Es decir, a todos nosotros. ¿Estamos atentos a ello? ¿Estamos receptivos a ello? Entonces continuamos. Vamos a conocer cuáles son los beneficios de tener esa sabiduría de Dios. Y seguimos en el libro de la sabiduría, seguimos en el libro de los Proverbios, pero ahora en el capítulo 2. Vaya usted al capítulo 2 del libro de los Proverbios y sitúese en el versículo 6. Dice el versículo 6: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento
y la inteligencia. Fíjense, en este versículo se encierra la definición que traté de resumir y sintetizar y hacerla práctica y entendible para todos nosotros. Dice, ¿la sabiduría viene de quién? De Dios, para todo el que la pide, para todo creyente. Viene la sabiduría, viene la habilidad, viene la destreza, viene el ingenio para poder hacer y decidir las cosas. Dice, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Recuerde, es habilidad más conocimiento. Y cuando dice de su boca, ¿qué sale de la boca? La palabra, el verbo. El verbo desde el principio estaba con Dios. El verbo era Dios. Ese Dios tomó nuestra naturaleza humana, subió a la cruz, murió por nosotros, resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios Padre, y Él es Jesús. Den una ofrenda de palmas a Él. ¡Aleluya! Pero fuerte, con vida, palmas, creyéndole a Dios. Entonces, fíjese lo primero que nos dice el Señor. Tú me pediste la sabiduría, viene de mí, viene mi sabiduría. Te voy a dar destreza, habilidad, ingenio, pero lo voy a dar sustentado con un conocimiento de quién soy yo. Este primer punto te habla que esa sabiduría de Dios te representa el que tú vas descubriendo quién es realmente Dios. No es la sabiduría humana la que te describe a Dios. Por eso Pablo en sus cartas decía que él no traía el evangelio con sabiduría humana, que él no lo traía bajo su talento, sino que era sabiduría de Dios, que no lo hacía bajo su propia inteligencia, sino por la gracia de Dios. Decía, soy lo que soy y eso es lo que hago. Jesús, el mejor ejemplo, ni se diga. Él decía que todo lo que hablaba era de parte de quien lo envió, todo lo que hacía era de acuerdo a la voluntad de quien lo envió. Eso es sabiduría. A nosotros que estamos viviendo en estos días maravillosamente la gracia de Dios, nos dice que esa sabiduría nos permite descubrir personalmente, de primera mano, quién es Dios. Y esto sustentado con la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios, ¿quién es? Jesús. ¿Y Jesús quién es? Es Dios. Y por lo tanto entonces es verdaderamente garantizado cuando el proverbista nos dice, ¿tú pediste sabiduría? Sí. ¿Viene de Dios? Te dice, sí, yo doy la sabiduría. El más interesado en que lo conozcas es Dios. Es el más interesado. Y no pone obstáculos ni pone tantas trabas. La palabra dice muchas formas en que tú tienes acceso a Dios. Cerca de ti está la palabra, cerca de ti está Dios, en tu corazón, etcétera, etcétera. Dios está muy interesado en que tú y yo le conozcamos personalmente, que sepamos quién es Dios verdaderamente. La palabra incluso está escrita en nuestros corazones, porque dice la palabra también, para que nadie te cuente quién soy yo, sino que tú sepas por ti mismo quién soy yo, porque mi palabra, mi conocimiento, Jesús, está en tu corazón, está ahí. Y la destreza y la habilidad para que tú comprendas todo este conocimiento, para que tú acciones todo este conocimiento, te la doy yo. Y eso engloba la sabiduría de Dios para cada uno de nosotros. Decimos amén. Así que cuando tenemos esto, ante cualquier eventualidad en nuestras vidas, pues tenemos la certeza de quién es Dios, cómo piensa Dios. Porque déjame decirte un poco, medio trabalenguas. No es lo mismo tener los pensamientos de Dios y pensarlos por ti mismo. No es lo mismo tener los pensamientos de Dios y pensarlos por ti mismo que tener los pensamientos de Dios, la sabiduría de Dios, y que Dios te haga pensar en ellos. ¿Por medio de quién? Por medio de su Espíritu Santo. Para quedarnos claros, tú puedes conocer mucho de la Biblia, puedes tener mucho conocimiento de la Biblia y está bien. Pero cuando se te olvida que hay un autor y el autor está vivo y el autor maneja su conocimiento, y para que tú sepas manejar ese conocimiento necesitas la habilidad que te dice el autor,
entonces es cuando tú vas creando tu propia interpretación de Dios, tu propia interpretación de cómo hacer las cosas. Y entonces fallas. Y entonces dices, pero si lo hice en el nombre de Jesús, pero si lo hice hasta recitando 4 veces está el texto bíblico, pero si yo sé que la Biblia dice y dice y dice, pero pregúntate, ¿qué te dice el autor? Tú recibiste el pensamiento de Dios, pero tú estás pensando el pensamiento de Dios, es decir, lo estás describiendo tú. La sabiduría de Dios te da a entender que es el pensamiento de Dios en ti y que ese pensamiento va a pensar en ti. Para que lo entendamos todavía mejor, Juan capítulo 14, 26. ¿A través de quién y cómo lo hace el Señor? Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, ¿cuánto? Todas las cosas. ¿Y qué más hará? Todo lo que yo os he dicho. Lo que yo te he dicho. Lo que yo te he dicho, Doris. No a Tomás, Doris. Lo que yo te he dicho, Eli. A ti, Eli. No a la Chonita. Chonita es otro caso. ¿Sí? Más difícil. Lo que yo te he dicho, David. No a ti, Adrián. Son muy diferentes. ¿Sí me estoy explicando? La sabiduría de Dios, tienes que entender otro contexto de esto. Es individualizada para ti. Puede ser en general, sí, una palabra de sabiduría para la congregación, sí, una palabra de sabiduría para la ciudad, sí. Pero tu vida es tu vida. Tus problemas son tus problemas. Tus pensamientos son tus pensamientos, tus dudas son tus dudas, no son de nadie más. Recuerda que tú eres un ser inédito y único en toda la historia del universo. No hay un clon. En algunos casos decimos gracias a Dios. Decimos amén. Todos somos únicos. Se rompió el molde cuando nacimos, ¿verdad? Así que necesitamos cada quien en particular que el autor de este manual, de esta Biblia, de esta palabra que es Dios, sea el que nos dirija. Y Él nos dice que a través de su Espíritu Santo, Él nos va a enseñar conforme a cada quien y nos va a recordar lo que ya nos ha dicho a cada quien. ¿Sí me explico? Porque uno dice, nos va a recordar los textos bíblicos, nos va a recordar la clase que tuvimos el domingo, nos va a recordar. Está bien, sí, te puede recordar todo eso. Pero, más importante, te va a recordar a ti lo que ya te enseñó. ¿Cuántas veces te olvidas lo que ya te enseñó Dios? Y dices, otra vez. ¿Por qué? Porque desconectaste la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios tiene que estar permanentemente en ti. Por eso hace un momento decíamos, el Señor nos enseña a que nos llenemos de su Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo significa ser lleno del Espíritu Santo permanentemente. Porque todo el tiempo tienes que tomar decisiones. Hasta para ir al baño tienes que tomar decisiones. ¿Voy o no voy? ¿Me aguanto o no me aguanto? ¿Sí o no? Y si me aguanto, me voy a enfermar. Y si no me aguanto, qué oso, porque van a ver todos, voy a pasar por aquí en medio. Todo el tiempo tenemos que tomar decisiones. Tengo que tomar la decisión de ir a Xcaret. Ni lo pensó, hermana, qué envidia me da verla ahí en el Facebook. Qué hermoso lugar. ¿Cuántos quieren ir a Xcaret? Pues no van a ir porque no tienen. Todos decíamos un nivel de vida, pero estamos la sabiduría de Dios, porque y como me llama el Señor, si no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo. Ay, hijo. Lo primero que te recuerdas es que es su hijo.
lo que ya te enseño. ¿Qué te ha enseñado estos días a través del pastor que ya te cae gordo en eso? ¿Ya lo hiciste? ¿Hijiste? ¿No lo hiciste? No te levantas temprano, no estudias la Biblia, no eres disciplinado, llegas tarde. Ahí van los trancados, ya saben. Cada domingo es de trancazo, luego viene el beso. No has hecho esto, no has hecho lo otro, ¿cómo quieres ir a campo? Y por eso andas todos los días con cara de estreñimiento, o como si estuvieras chupando limón todos los días, o naranja, lo que tú quieras, lo que te caiga mal. Te andas quejando de todo, andas demandas de todo, te cae mal, todo te cae mal. ¿Han conocido a alguien así de casualidad? En algún programa de televisión seguramente. Esa es la vida real. Entonces necesitamos conocer a Dios. Decimos amén, la sabiduría revela quién es Dios para ti, te da ese conocimiento y te da esa habilidad para que Dios trabaje y accione a través de ti. ¿No dices Cristo vive en mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues que sea Cristo realmente, su sabiduría, su pensamiento actuando en ti. Eso te hace una persona sabia de acuerdo a Dios y no necia de acuerdo a ti. Perdón por lo de aquí. Pero esa es la revelación que podemos llegar a concluir cuando estamos entendiendo lo que el Señor nos dice. Lo segundo, versículos 7 y 8 del mismo capítulo que estamos viendo, capítulo 2 de Proverbios, dice, Él provee de sana, ¿qué? Sabiduría. ¿A quién? A los rectos. Los que están recibiendo esa sabiduría de Dios, conocen quién es Dios, actúan con el pensamiento de Dios, todo lo hacen correctamente. Tienen un pensamiento correcto. Entonces Dios no tiene problema para proveer de su sabiduría. ¿A quiénes? Entonces, a los incorrectos, ¿qué pasa? Pues no les provee su sabiduría porque lo primero que dicen no tiene razón. O lo que tú me dices yo lo puedo mejorar. O lo que tú me dices yo creo que debe ser por aquí. O lo que tú me dices tiene que ser por acá. En fin, viene la interpretación de tu pensamiento, lo que decía hace un momento. Pero los rectos, los que permiten que el Espíritu Santo les guíe y les recuerde lo que ya les enseñó, porque Dios no te va a pedir algo que no te ha enseñado. ¿Me entiendes? Mira todo lo que podemos sacar nada más de un texto, de un ratito que estamos meditando en la palabra de Dios. Dios es justo, decimos amén. Amén. Tenemos que tener principios de quién es Dios. Dios es justo, eso no me cabe en la menor duda. Todo lo que viene de Dios es bueno. Okay, es justo y es bueno. Entonces, si Él me dice que me va a recordar lo que ya me enseñó, quiere decir que ya me lo enseñó, solo que se me olvidó. No me va a poner a hacer alguna cosa que no me haya enseñado. Decimos amén. Si soy un maestro o maestra, no le voy a poner en el examen a un alumno una pregunta que no le enseñé durante las clases. ¿Estoy en lo cierto? El Señor te dice lo mismo de su sabiduría. No te va a dar algo a hacer si no te lo ha enseñado el Señor. Ahora, si no lo has procurado, el Señor te va a dar el querer como el hacer. De cualquier manera, Dios está interesado en ti. Decimos amén. Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Ese escudo a los que caminan rectamente. Si tú eres una persona recta, es que estás recibiendo lo recto de Dios. Estás caminando en la sabiduría de Dios. Te estás comportando de acuerdo al comportamiento de Dios. Estás actuando y estás hablando de acuerdo a la actuación y cómo habla Jesús. Porque Jesús está en ti. ¿Vamos bien? Entonces el resultado de tu vida, de todo lo que haces, es correcto. Estás haciéndolo correctamente. El Señor dice que te está proveyendo de sabiduría porque hay rectitud en tu corazón. Y al haber rectitud en tu corazón y estás recibiendo esa sabiduría te sirve de escudo durante el camino. Un escudo protege. ¿De qué te va a proteger la sabiduría de Dios? De la sabiduría humana. De la ignorancia en la que estuviste antes de recibir esa sabiduría, para no cometer errores. Si tú tienes la sabiduría te protege de no dudar.
en lo que es Dios, en lo que viene de parte de Dios. Este escudo de sabiduría que te da la sabiduría te permite el que no te confundan. ¿Usted sabe cuántas formas de pensar de Dios hay? Muchas, y va a crecer esto. Unos te dicen que Dios es verde, otros te dicen que es azul, otros te dicen que es amarillo, otros te dicen que es grandote, otros te dicen que es chiquito, otros te dicen que necesita de chichincles, otros te necesita covaduras, otros que necesita no sé qué tantas cosas. Y ahí andas para allá y para acá. Entonces por eso andas así, ¿no? En el camino de Dios y luego en el camino del mundo, en el camino de Dios, en el camino del mundo. ¿Por qué entonces? Ahora descubres por qué he estado tan inseguro y tan, se me fue la palabra, inconstante en Dios, porque no he estado pendiente de su sabiduría. Si yo estoy pendiente de su sabiduría, no tengo problema para saber quién es Dios. No tengo problema para que el pensamiento de Dios me dirija en la vida. Todo entonces, lo que venga de Él, me hace a mí tener la certeza y la seguridad de tener un escudo, rechazando todo aquello que me quiera hacer dudar y que me quiera confundir de acuerdo a la sabiduría de Dios. La diferencia entre conservar la sabiduría de Dios y vivir en la sabiduría de Dios es que siempre vas en victoria. Si no tienes esa sabiduría, vas siempre en derrota, aunque logres éxitos. Porque esos éxitos son temporales. Los éxitos de Dios son eternos y para siempre. Decimos amén. Provee entonces ese escudo de la sabiduría. Versículo 8. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. La sana doctrina, o sea, la sana enseñanza que provee la sabiduría de Dios, te da una protección ante el peligro de las dudas y confusiones que se puedan presentar. Pero también te permite tomar el camino correcto en cada situación, por difícil que parezca el hacerlo. Cuando tú estás seguro que es la sabiduría de Dios, que es la palabra de Dios, la que te está guiando a decidir, a hacer tal o cual cosa, por difícil que parezca, tú no tienes dudas si lo haces. Una cosa cotidiana que es difícil, di la verdad. Ay, hermano, soy cristiano. Pero a veces te es un poquito difícil. Perdón, yo soy más pecador. Un poquito difícil decirle la verdad a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos en Cristo. Pero si vas a decir esa verdad, guiada por el Espíritu Santo, para bendecir, para edificar, no dudes en hacerlo. La verdad siempre tiene que ser la forma, el momento, la ocasión, el cómo. Deja que la verdad, que es Jesús, te dirija. Pero no caigas en lo contrario. ¿Cuál es lo contrario a la verdad? La mentira, el engaño, etcétera, etcétera. Eso que hace, te resta. Y le restas a la persona que está enfrente de ti y a todas las personas que conviven contigo, incluso indirectamente. Recuerda que cada decisión tuya, por mínima que parezca, no solamente te afecta a ti, afecta a muchas personas. Tú tienes que pensar detenidamente en lo que tú estás reflexionando, en lo que tu pensamiento tiene para poder dirigir tu vida. Yo sé que muchos van a decir, bueno, no muchos, uno que lo voy a pensar, pastor. No hay problema, piénsalo. Voy a ver, mi abuelita decía, a ver al cine, hazlo. Decía, voy a ver, es que no lo quiero hacer, no cada cual que no lo vas a hacer, hazlo. Decía, a ver al cine, nunca entendí eso, pero bueno, entendí que no iba al cine, que tenía que hacer lo que me estaba diciendo mi abuelo. Yo te digo, toma la sabiduría, está garantizada para tener un buen resultado en tu vida. Número 3, la sabiduría sirve para construir todo buen camino, es decir, la vida real. Versículo 9.
Dice, entonces entenderás 3 cosas importantes: justicia, juicio y equidad. Cuando viene la sabiduría de Dios y te guía en primer lugar, como dice aquí, a ser justo. Ser justo es hacer lo correcto, hacer lo que debes de hacer en el momento que lo debes de hacer y a quien lo debes de hacer. Después dice juicio. La sabiduría te dota del discernimiento, hablando de habilidad y conocimiento de lo que es el bien y lo que es el mal. Te da discernimiento, tú tienes un buen juicio sobre las cosas. Y cuando tienes estas 2 cosas operando en ti, te vuelves una persona equitativa. Es decir, le das valor a las cosas, les das el valor que cada una de las cosas tiene, le das prioridad a cada una de las cosas que tienes, y entonces tú puedes administrar todo eso para poderlo dar. No andas con que me faltó o me sobró, sino que eres una persona equitativa ante todas las situaciones en la vida. No se diga en el hogar. En el hogar es el lugar más difícil para hacer esto, porque así somos en la familia. Ser justos en la familia, tener un buen juicio de las cosas y ser equitativo nos significa el primer reto en casa. ¿Quién tiene 2 hijos? ¿Qué tan difícil es ser justo con los 2 hijos? Un poquito, ¿verdad? Sí. ¿Qué tan difícil es discernir entre la versión de Joshua y de Samuel? Entre la de Brenda y Karen. ¿Qué tan difícil será? Si yo no tengo la sabiduría de Dios, entonces voy a caer en un tercer error: no voy a ser equitativo. De chiquitas aprendí, en el caso de las niñas, había una sola tele para ellas, obviamente diferente edad, diferentes gustos, diferentes personalidades, etc. Y cuando venían con nosotros así, es que ella está viendo el programa es que yo quiero ver esto. Yo les decía, voy a apagar la tele. Cuando se pongan de acuerdo, prenden la tele. Les estoy enseñando también a ser justas, a tener buen juicio y a ser equitativas. Dios nos enseña más o menos de la misma manera, pero por medio de su sabiduría, no de tu sabiduría, porque si no caemos en todo lo contrario a esto. Cuando no tenemos la sabiduría de Dios, caemos en lo contrario a esto. No somos justos, no tenemos un buen juicio y no somos equitativos. Que si consentimos más a uno, que si consentimos más al otro, que si hacemos esto por uno, no hacemos el otro esto por el otro. Y eso nos lleva a tener grandes problemas. ¿Usted, Lupita, no tiene problema? ¿No? ¿Sus hijas están bien ustedes? ¿Tranquilas? ¿Es justa su mamá? ¿Tiene buen juicio? Y es equitativa. Gloria, bueno, más o menos. Porque veo que le está pegando con el pie por atrás. Ay, ya no, aplácate. O sea, no es algo sencillo de que podamos ya decir, ya soy el Juan Camaney de la justicia. Necesitamos la justicia de Dios, necesitamos el juicio de Dios, necesitamos la equidad de Dios, porque esto en el día a día va sumando o va restando. Sea usted no equitativo con sus hijos, uno va a quedar a gusto y el otro no. El que no queda a gusto, ahí tenemos el caso de Caín. Ahí fue Dios justo. Pero en el caso de nosotros, humanos, naturales, cuando no somos justos con los hijos, o no somos justos con hermanos, o no somos justos en alguna situación en que tenga que ver con otras personas, entonces caemos en un error de juicio y caemos en un error de equidad. Y eso acarrea problemas desde chiquitos hasta grandes problemas. Por eso es importante también en este punto entender lo que Dios nos da para poder nosotros actuar de acuerdo a su voluntad correctamente. Son momentos difíciles que todos estamos viviendo. Son momentos en que tenemos que ser más sabios que nunca, y que precisamente otra vez recordando la clase de la mañana que estamos viendo, que es la ética cristiana,
Les comentaba que ayer fuimos a una quinceañera. Yo tenía mucho tiempo que no iba a una quinceañera. Y las quinceañeras que pues conocíamos, los que somos modelos 50, 60, o sea, nacimos por esos años, pues era la muchachita con su vestido muy bonito, y el bar, y ya la niña muy bonita se sentaba, y toda la bola de gorrones empezaba a comer, y luego los invitados. En fin, se hacía la fiesta y todo. Nada que ver aún. Empezó, sí, miren, no estoy criticando a la quinceañera ni a la familia, porque también no dependía, en un momento dado, estoy viendo que la fiesta no depende de la persona, a veces del que pone la música, como en el caso que yo voy a comentar. Entonces dice el animador, ahora el vals de la quinceañera. Y él va a hacer un reggaetón. Y la muchacha bailó bien, decente y todo. Y ahora el vals con el vals. Ese sí estuvo bonito. Una música clásica y todo. Y ay, pues qué bonito, ¿no? Entonces había pantallas, tenía una pantalla yo aquí enfrente de mí. Y empiezan a proyectar videos. Y empieza la Shakira. Ya sabes. Bueno, más o menos estaba vestida. Vive Dios en mi sano juicio y pensamiento. Pues es que, bueno, porque se oye puro ruido ahora en los salones, no pueden ni platicar. Pero ay Dios, ¿qué creen? Casi me caigo, la sala quería yo. Jesús de Nazaret, decía yo. Digo, pues quinceañera, hermanos, quinceañera. Es una niña, es una chiquilla bonita, hermosa. Niños chiquitos, bonitos ahí jugando. Y sale el video. Y sale un padre con una botarga que no me acuerdo que era de un camión. El carro, no sé qué. Y de repente veo al lado una imagen. Y yo le decía, ¡ay, Dios! Era la parte trasera de un automóvil. ¿Me entienden? Un automóvil llamado mujer. Pero sí, en la pantalla, todo eso que usted no se imagina que va a pegar. Y yo volteé a la tele. Y me empecé a pasar. ¡Vete, Satanás! Oiga, nos da risa. Pero si eso nada más es una... Me decía Joshua. No, tío, y eso está tranquilo. Digo, pues ¿dónde andas? Mari. No, que yo me desnudo. No sé. Oiga, ¿qué está pasando? Porque ahora que habla así, el baje de amor. Entonces, ¿qué está ocurriendo en las mentes de las personas? Decía Santiago, es una sabiduría animal, diabólica. Y tiene razón. ¿A quién se le ocurre poner eso con niños viendo? Desde niños ya dicen, ¡ay, qué bonito! A ver, mamá, tú también bailas así. Quítate, chavaco. Pues tú me llevaste, mamá. Fíjese hasta dónde tenemos que entender a no dejarnos contaminar, dejarnos influenciar por una sabiduría humana. Más que nunca, y lo creo firmemente, estamos en una etapa de reforma. Hay que reformar lo reformado ya. Recuerda hace 500 años, con Martín Lutero oficialmente, vino una reforma a la relación del hombre con Dios gracias a ese hombre y otros hombres más, nada más. El Lutero sobresale porque se conjugaron ahí
en los gobiernos, influenció en toda la Grey Católica, etcétera, etcétera. Estableció una reforma para conocer a Dios, para tener una relación con Dios. Pero cada X tiempo, así como el pueblo de Dios, tiene unas bajas terribles la humanidad. Ahorita estamos en crisis de valores, en crisis de principios. ¿Qué hace la iglesia cristiana? ¿Qué vamos a hacer la iglesia cristiana a partir de hoy? Señor, dame tu sabiduría. Voy a empezar por mí. Voy a empezar por mi casa. Y no estoy exagerando, hermanos. Para poder compartir lo que el dueño de todo el universo y de todo lo que existe en esta tierra quiere hacer en nosotros. Porque Él nos ama. Él nos ama. Y usted sabe que la labor de Jesús es rescatar, salvar, no condenar. Y el Señor dice que Él no desea que ni una sola se pierda. La iglesia es su guarda espiritual. La iglesia es para poder expresar y manifestar el reino que ya estableció Jesús en el corazón de cada uno. Muchos decimos, establece tu reino. ¡Ey! No. Corrige. Ya está establecido el reino de Dios. Ahora exprésalo a través de tu vida, con sabiduría de parte de Él. Cuando tenemos toda esa sabiduría, viene una bienaventuranza, viene una dicha para el que la tiene, el que la posee y el que la practica. Volviendo al capítulo 8 del libro de los Proverbios, el capítulo 8, versículo 32, dice así: ahora pues, hijos, oídme. Ya clamó, dice, bueno, ahora óyeme. Y bienaventurados los que guardan mis caminos. ¿De quién? De la sabiduría de Dios. Atended el consejo. Atiende el consejo. Sé sabio y no lo menospreciéis. Atiende el consejo. Sé sabio y no menosprecies la sabiduría. Versículo 34, bienaventurado el hombre que primeramente me escucha. Esto lo prediqué hace unos domingos. Que me escucha, hay que saber escuchar la sabiduría de Dios. Velando a mis puertas cada día, estando atento, sin distracción, aguardando los postes de mis puertas. Paciencia, la paciencia no quiere decir quédate quieto esperando, no. Haz para que esperando, llegado el momento, sepas lo que tienes que hacer de parte de Dios. Dios te preparó. Porque el que me halle, ten la intención de buscar la sabiduría. Él te la ofrece. Él te está clamando a ti que tengas esa sabiduría. Pero tú tienes que tener la intención de buscar esa sabiduría. Si tú la buscas, dice por eso, el que me halle, ¿qué va allá? ¿Qué vamos allá? La vida. ¿Cuántos deseamos tener vida? ¿Cuántos deseamos tener al final del día decir qué vida tan maravillosa? Siento que es vida lo que estoy viviendo. Y no acabar todo frustrado, cansado, flaco. Bueno, lo de flaco no, sin ilusiones. Y así día tras día tras día. Eso no es vida. Guardando a los postes, perdón. Y alcanzarán el favor de Jehová. Por eso decía el salmista, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Pero yo creo que aquí todos amamos la vida. Decimos amén. Sabemos que Cristo nos está amando más que nunca. Y sabemos que Cristo quiere hacer cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Él se sostiene en lo que dijo. Dice, vengo a traerles vida y vida en abundancia. Pero para tener esa vida en abundancia, necesitamos la abundancia de la sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría que viene de parte de Dios. Ya vimos todos los beneficios que tiene la sabiduría. Ya escuchamos que la sabiduría ha estado clamando, dando voces hacia nosotros para que nosotros la busquemos y la tomemos, estemos atentamente a ella todos los días de nuestras vidas. Yo creo que es el momento de hacerlo. Yo creo que es el momento de ser más sabios que nunca. Si usted ya era sabio, sea más sabio todavía. Porque dentro de un rato o el día de mañana vienen cosas nuevas. Un día no es igual a otro día. Una situación no es igual a otra situación. Un hijo no es igual a otro hijo.
Un matrimonio no es igual a otro matrimonio. Un hermano no es igual a otro hermano. Todo es diferente. Y para poder manejar todas las situaciones necesitamos la sabiduría de Dios. En la edad que tengas, en el área en que estés, necesitamos sabiduría. Y entonces podrás, como el salmista, decir: en paz me acostaré y en paz me voy a levantar. Voy a roncar, voy a dormir con la pierna todo lo que da. Mis ronquidos son como hablar en lenguas, porque el Espíritu está dentro de mí. Usted no me ha visto dormir a mí, ni me vea. Soy desesperado. En cambio, mi esposa todavía no dice noches. O sea, sé que después siempre me queda que no, sí, mi amor. Ya empiezo a hablar con Dios. Chido. Hay paz en el corazón, en paz te duermes, disfrutas tu sueño, no tienes pesadillas, ¿verdad? Dios te habla a través de los sueños, ya tenemos una predicación acerca de eso. Y es hermoso vivir con esa sabiduría de Dios, hermanos. Ten esperanza, porque la esperanza está viva, se llama Jesucristo. Sé que está consciente de todo esto que platicamos, de muchas cosas que están difíciles, pero no pierda la vista de quien da la sabiduría perfecta y correcta, que es Jesucristo. Esa es la mejor opción que puedas llegar a tener en tu vida. Lo mejor que puedes llegar a tener en tu vida para resolver todo tipo de situaciones es tener la sabiduría de Dios. Eso te da la capacidad, la destreza y el conocimiento para poder hacer y decidir en pro de una prosperidad para tu vida. Así resumimos todo lo que hemos estado escuchando el día de hoy. Si tú estás convencido de ello y de esta palabra, yo te pido que te pongas en pie, por favor. Vamos a orar en lo que Dios nos ha dicho en esta mañana. Agradecemos, Padre, lo que tú nos has enseñado. Agradecemos siempre esa forma magistral que tiene tu palabra para darnos a conocer, entender, comprender y tener la certeza de que es posible llevarlo a cabo en nuestras vidas, porque tú nos amas. Hoy, mi Dios, hemos comprendido y hemos entendido que sin ti, sin tu sabiduría, es la razón por la que en muchas ocasiones hemos errado, por la que en muchas ocasiones no estamos satisfechos de la vida, por la que en muchas situaciones no encontramos la respuesta adecuada o nos sentimos incluso confundidos por haber adquirido otro tipo de sabiduría. Pero hoy, Señor, en esta mañana agradecemos que literalmente, como dice tu palabra, la sabiduría clamó a nosotros, la escuchamos perfectamente, anunciándonos que desea estar en medio de nosotros, en cualquier situación, para poderla resolver favorablemente. Le damos gracias por todos los beneficios que trae, sobre todo el poder decir: hallé la vida y el favor de Dios. Cuando vivimos en ello, mi Dios, nos sentimos tremendamente congratulados y agradecidos contigo, y podemos ser mejores hijos tuyos, mejores hijas tuyas, para producir el cambio que tanto deseas en este mundo, para producir la reforma incluso que tanto deseas, es decir, una nueva forma, y que solamente se logra en Cristo Jesús a través de tu Espíritu Santo. Bendícenos, Padre, trabaja, mi Dios, en nuestras mentes y en nuestros corazones, a fin de que con tu sabiduría, dirigidos, enseñados y recordados por tu Espíritu Santo, podamos ser esas personas correctas, esas personas tuyas, hijos tuyos, Señor, que mostramos el verdadero reino de los cielos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.